lo que se proyecta también en nuestra zona y lo que hay a nivel país es lo que queremos detallar junto al director de UDEC Más Sustentable, Alejandro Tudela Román. Un gusto, como siempre, Alejandro, que nos puedas acompañar y sobre todo con esta temática que yo creo que a todos nos tiene aquí un poquito como expectantes. ¿Cómo has estado? Hola, Connie, bien por acá. Con las alergias del caso, pero fuera de aquello, bien. Alergias primaverales propias de la temporada y bueno, quizás en unas primaveras más adelante vamos a poder subir el Cerro Caracol en teleférico, tener esta vista preciosa. Y acá en un punto de vista turístico, en Talcahuano, para la movilidad, para reducir también los atostamientos. Cuéntanos un poquito del teleférico en sí, de lo sustentable y sostenible también que puede llegar a ser en el tiempo. ¿Es tan real o no? Bueno, gracias por la invitación. A ver, hay que distinguir el caso de Talcahuano, que como tú bien decías, es para proveer una mejor movilidad a las personas. Una mejor experiencia de viaje, diríamos, ¿no? La gracia de un teleférico que conecta dos puntos, comillas, casi en línea recta, lo cual ciertamente en el caso Talcahuano, por su topografía, es muy eficiente porque reduce el tiempo de viaje bastante. ¿Ya? En el caso de Concepción, la lógica es la misma. El Cerro Caracol es un cerro que tiene algunos problemas de accesibilidad, particularmente con personas con movilidad reducida. Y el teleférico es una oportunidad para aquello. Ahora, la lógica es muy distinta, porque como tú bien decías, en el caso de Talcahuano es para resolver movilidades, en el caso de Concepción es para turismo. ¿Ya? Ahora, lo que es cierto es que el teleférico en sí no resuelve el tema del turismo. Lo que requerimos es un esquema de negocio que asegure que el teleférico que se construye allí, que son entre 15 y 17 millones de dólares el costo, efectivamente sea rentabilizado. Y eso pasa por conocer el modelo de negocio que está pensando el MIMBU, que aún no lo declara. Porque también, si yo coloco el teleférico desde la zona del skatepark a la zona alta donde está el mirador, y no coloco servicio en el destino, no va a salir. Sí. ¿Ya? Entonces es inversión pública al final del día de una u otra forma, y eso se tiene que rentabilizar. Entonces lo que uno esperaría es conocer ahora es cuál es el modelo de negocio, cómo se articula con el resto del turismo en la región o en la Gran Concepción. Tenemos el biotren, que hace su servicio o hace sus servicios turísticos de vez en cuando. Y si alguien viene desde fuera de Concepción, ponte a la ciudad, la pregunta, bueno, ¿y a dónde lo llevo? ¿Qué tengo para ofrecer? Aparte del campus. Sí, y bueno, señalas un punto súper importante respecto a los recursos públicos, porque uno dice, esa cantidad de dinero quizás se puede invertir en otra área. Mira, hay un tema relevante. Cada tren del biotren con 3 vagones cuesta 6 millones de dólares. O sea, con el dinero que se podría invertir en el teleférico, yo podría comprarte trenes. Ahora, lo que sí es cierto es que son objetivos distintos. Sí. Y eso que lo presente. O sea, aquí no es que yo desvista un santo y vista otro. Básicamente, como la autoridad reasigna los recursos para cumplir con los requerimientos de la comunidad. En nuestro caso, en el caso particular de Concepción o de la Gran Concepción, el turismo es clave por las razones económicas que todos conocemos y que tenemos que revitalizar. Y lo que yo siento particularmente es que en términos de turismo estamos muy al debe. O sea, tenemos muchas ofertas y aquí nos falta quien esté a cargo del turismo de tomar ese punto, darle valor, congregar actores. Turismo sustentable, diría, ¿no? Volviendo al tema inicial. Porque tenemos el biotren como una oportunidad, tenemos los puertos como una oportunidad, como sistema de movilidad, pero también tenemos la oferta. ¿Qué pasa y aquí a mí me gusta hablar más bien de la macrozona sur. Ahora estamos separados de Ñuble, ¿no? Pero en realidad es lo mismo al final del día, ¿no? ¿Qué pasa con las viñas que tenemos allí? ¿Por qué no armar un paquete turístico completo? O sea, ponte un día, lo llevamos al campo de la UDEC, subimos al teleférico, subimos al campanil, alguna gente le molesta aquello, pero bueno, es parte de lo que tenemos que conversar. Sí. Pero también llevémoslo a otras partes, llevémoslo a Lota. Y ese paquete no está. Yo encuentro que estamos muy al debe en aquello. Sí, está todo muy segregado. Bueno, nosotros hemos hablado con el ámbito del turismo, el mismo programa Biodiversidad que generamos como medio de comunicación, Leu, la provincia de Arauco, tenemos paisajes preciosos y tenemos la fortuna como región también de tener de costa a cordillera harta variedad. Haciendo esa distinción y pensando en el teleférico acá en Concepción para el turismo, llevándonos al tema de la movilidad y lo que significa para Talcahuano, nosotros hemos tenido una cantidad de conversaciones de cómo mejorar la movilidad, la calidad de vida de las personas, los tiempos de traslado. Es una alternativa, no sé si la mejor alternativa o qué otras medidas podríamos tomar de acuerdo a la geografía de Talcahuano, por ejemplo, porque un teleférico tiene el sentido con cerro. Todo tiene su
sus bemoles, porque efectivamente el teleférico tiene la ventaja que decían antes, te conecta punto a punto rápidamente, pero hay que transbordar. Ya, eso es parte de la historia que a veces la gente no visibiliza. Dice, claro, me va a llevar, pero yo no voy a... O sea, puede que un segmento de la gente vaya al plan de Talcahuano, pero mucha gente viene a Concepción. Ahora, lo que sí va a pasar es que están los planes, según uno lee en la prensa, va a haber integración con el biotren, para que efectivamente vía pago de solo un boleto, me puede integrar con el teleférico, o sea, uso el teleférico, me integro con el biotren o con los buses. Claro. Lo otro que tiene que pasar es que si yo efectivamente la demanda de la gente que usa los buses de los Cerros Talcahuano disminuye por el teleférico, vamos a tener que tener una reasignación de los servicios de locomoción pública, que tampoco se ha visibilizado, pero es parte de la estrategia global. Esos buses que van a tener quizás menor frecuencia de operación y tienen que seguir operando porque hay la gente... En los teleféricos hay un detalle también, que es la caminata. O sea, yo tengo menos tiempo de viaje, de traslado, pero aumenta tu tiempo de viaje en el origen, porque si yo vivo en este punto, que ahora pasa un bus y que se da una vuelta gigantesca para llegar al plan. Voy a tener que caminar al teleférico. Yes. Entonces tengo un tema de mayor caminabilidad en el origen, en el destino, eventualmente depende cómo haga el diseño, pero tengo menor tiempo de viaje y probablemente menor tiempo de espera. Entonces, la evaluación social que se hizo, eso está considerado, pero yo creo que es relevante ponerlo en la mesa, porque no es que yo elimine los buses de los cerros, los debo seguir manteniendo, porque hay viajes que los van a requerir. Pero ciertamente, cuando aparezca el teleférico y se instale en Talcahuano, hay que revisar la malla, hacer un ajuste de frecuencias y ver cómo se opera. Claro, porque la frecuencia también de lo que puede ocurrir con el teleférico, cuántos viajes van a haber, que es algo que pasa, por ejemplo, con el biotren. Hay horarios del biotren que no hay... Pues eso le pasa a todo el sistema público. Tenemos un histograma muy demarcado con los PIC, pero eso es parte de la operación. Uno esperaría que en periodo de menor demanda la frecuencia baje por un tema de eficiencia económica. No puedo llevarla a cero porque la gente se tiene que mover igual, siempre hay un segmento que está viajando, y con el teleférico va a pasar lo mismo. O sea, el horario de operación debe asegurar que la mayor cantidad de personas pueda viajar en un mejor estándar. Retomando lo que te comentaba, que como lo hemos abordado en distintas materias, bueno, siempre lo llevamos al punto de la ruta 160, de cómo podemos mejorar los atostamientos, los tiempos de traslado, pero viéndolo en lo macro como el Gran Concepción, tenemos un transporte público deficiente. Yo creo que ese juicio es un poquito fuerte, porque si uno lo compara, bueno, todo es relativo, ¿no? Si yo lo comparo con otras ciudades, es bastante mejor que en otras ciudades. Lo que pasa es que la cobertura espacial está complicada y la temporal también, un tema que todo el mundo reclama, ¿no? Yo tengo buses a cierta hora, pero el estándar de los buses es bastante bueno respecto a otras ciudades. Lo que hemos hablado otras veces acá... ¿Del país o del país. En nuestro contexto es Chile, al final del día. No me puedo comparar con Europa porque además está lleno de europeos. Aquí estamos todos los chilenos. Pero ciertamente hay un tema de cobertura temporal y espacial. Y eso es un tema que hay que resolver, la autoridad tendría que resolverlo en su momento, una mejor integración, cambiar los buses más inclusivos. Los buses nuevos que están llegando son de pisos bajos que aseguran acceso universal, que es un problema que teníamos de antes. Los buses pequeñitos, estos taxibuses antiguos, tienen 2 escalones que son insalvables para gente con problemas de movilidad o mamás, papás con niños también, y eso hay que abordarlo. Hoy uno mismo que anda con taco de repente bajarse, si la locomoción no queda tan cerca de la vereda, es un... En el periodo de lluvia, la poza que está, porque hay un problema de agua lluvia también. Alejandro, porque claro, aquí quiero llegar. Muchas veces hablamos, no sé, del metro para Concepción, cuando dice, oye, pero con todos esos recursos, ¿por qué no mejoramos lo que tenemos? El teleférico viene a ayudar a esto, pero esos recursos quizás llevarlo a mejorar el transporte o van por líneas separadas, porque finalmente... Claro, nos va a ayudar a bajar más rápido y a evitar la vuelta, por así decirlo, en simple. Pero las personas, como tú señalas, tienen que ir a Concepción, van a tener que tomar igual un bus o el biotren hacia Concepción. Yo creo que eso es lo que hace la Secretaría de Transporte, mirar la ciudad completa y proveer soluciones en esa dirección. Lo que uno estudia son actividades y viajes, y en base a eso la autoridad decide qué es lo que se hace, dónde invierto el dinero. Claro. En el caso de Talcahuano en particular, esos teleféricos, o su teleférico, que tiene 2 líneas, viene a resolver un problema de conectividad desde los cerros al plan. De ahí viene el tema de conectarse con el biotren o con buses en el plan. Y ciertamente en algún instante, dado la demanda que va a haber a futuro, tú puedes, fíjese que en realidad esta solución, teleférico instalado, ¿ok?, hago una mejora en el transporte público masivo de superficie y coloco o refuerzo el biotren o, como tú mencionaste,
instalo un sistema de metro subterráneo, otro subterráneo, que básicamente permite un mejor uso del espacio en superficie. Pero son parte de las decisiones que se van tomando poco a poco. Yo quisiera resaltar que el tema este de los teleféricos hace tiempo que está en la mesa, no es de ahora. Sí, me acuerdo cuando hubo una encuesta ciudadana que no era vinculante, salía pero el tema. particularmente el teleférico en el Cerro Caracol desde el año 2020 que está en la mesa. Y eso tiene que ver con que no son proyectos de un gobierno, son proyectos de Estado. Y aquí los organismos técnicos del Estado, que son permanentes en el tiempo, afortunadamente, van llevando este tema, y van trabajando poco a poco, porque es todo un proceso que seguir, desde los perfiles, la prefactibilidad, la ingeniería y la construcción. Y eso trasciende más allá de un periodo de 4 años. Y eso es lo importante, que son iniciativas estatales en pro de una mejor experiencia de vida de las personas en nuestras ciudades. Y teniendo en consideración eso, que son cosas a largo plazo, porque bueno, uno entiende y ve los titulares, no sé, veíamos las imágenes de lo que puede llegar a ser acá en Concepción, y claro, yo creo que todos nos imaginamos quienes hemos ido al mirador alemán, oye, pero qué precioso ver la ciudad con una subida muy tranquila, un atardecer, yo creo que todos ya nos visualizamos ahí. Pero estamos hablando que esto se puede proyectar a cuántos años más. Yo creo ahí, Constanza, que depende del modelo de negocio que implementes. O sea, si uno piensa que en el Cerro Caracol va a tener servicios disponibles para que sea atractivo llegar allí, vamos a llegar. ¿Ya? Ahora, se habla de una tarifa de 3.000 pesos. Sí. Desconozco cómo fue calculada, pero ciertamente si la tarifa va a ser una barrera para acceder, es un problema. Claro, con precios diferenciados para ahora, ese adulto mayor, estudiante, y yo creo que, vuelvo a lo que dije antes, el modelo de negocio es el que nos va a decir cómo lo financiamos. La pregunta es esos 13 millones, 15, 17 millones de dólares que cuesta el proyecto, más la operación, porque eso es lo que sigue después, lo construyo y lo opero. ¿Cómo lo financio? ¿Ya? Con fondos públicos, vía una concesión eventualmente, lo que dije también acerca de cómo lo integro con el paquete turístico del Gran Concepción. Son los temas. Lo otro relevante es que tú estás usando un espacio que es un área verde, y que probablemente tienes que hacer un estudio de impacto ambiental. Y en la parte alta se está, por ejemplo, en el entorno del mirador alemán se sacaron los árboles introducidos y plantaron nativos. Sí, pues, pero en algún instante esos van a crecer. Si yo quiero el mirador para ver la ciudad y tengo árboles que obstaculicen la visión, ¿qué voy a hacer? Los tengo que manejar. Entonces tenemos que pensar en esas otras dimensiones que ahora quizás yo no las veo, pero en algún instante alguien va a tener que decidir que hay que hacer manejo de masa boscosa nativa en la parte alta, porque si lo quiero mirar la ciudad y tengo un árbol que son una cortina, ¿qué es lo que veo? Claro, y ahí es donde la academia, la investigación y las proyecciones juegan un rol vital, porque claro, los tomadores de decisiones tienen que hacer estos cruces de datos. Me imagino estudios respecto, como tú señalabas, del teleférico se vienen haciendo hace mucho tiempo. Ha cambiado la ciudad. Hemos cambiado también como sociedad. Cambian los valores. Entonces el tema de la sustentabilidad que ahora está más presente que antes, y no es que antes no estuviera, lo que pasa es que estaba ahí bajo la mesa, implica que tienes que considerar que efectivamente en algún instante en los cálculos que hace la autoridad política va a tener que superar estos factores. Ahora yo vuelvo al tema de la inclusión. O sea, un teleférico va a ser un factor de inclusión para mucha gente que vía caminata es casi imposible. El acceso al mirador está restringido para vehículos motorizados también. Entonces yo creo que es una oportunidad, pero ahí vuelvo al tema de cómo integramos estos diferentes actores tal que en el largo plazo sea sustentable o sostenible. Y aprovechemos también de generar esa aclaración, porque bueno, nosotros lo hemos hablado de la sostenibilidad, por ejemplo, empresarial y desde otras aristas, porque muchas veces ligamos lo sostenible netamente a lo medioambiental, lo sustentable también, pero lo que significa proyectos de esta envergadura que sean sustentables y sostenibles. Bueno, efectivamente la sustentabilidad tiene 3 dimensiones más la gobernanza, y siempre el SECO está en la parte ambiental, pero está la dimensión social, que es la parte de inclusión. Cuando tú hablabas, ponte que se está pensando en tarifas diferenciadas por tipo de usuario, adulto mayor, joven, por periodo, no es lo mismo el invierno que el verano. Claro. ¿Ya? Eso es parte de la estrategia de negocio que hay que evaluar. Y en el negocio está el cómo lo hago, que efectivamente esta iniciativa en el tiempo se mantenga. O sea, lo que no nos puede pasar es tener un elefante blanco en un cerro. ¿Se entendió la metáfora, no? Sí, totalmente. Lo que ves tú dentro de tu área de expertise también y todo lo que hay con la movilidad, lo sustentable, y de acuerdo también pensando en lo que esperamos como sociedad, ¿lo ves factible la protección? No sé, mira, yo me voy por el otro lado también del resguardo nosotros como usuarios,
Pensemos lo que pasó en el Parque Ecuador hace cuánto, 2 años atrás, con este puesto que era para arreglar las bicicletas, que duró la nada misma, se vandalizó, y que uno no logra dimensionar esas cosas que están al servicio de la comunidad. A mí también me genera esa preocupación, quizá una se pone más aprensiva con las cosas que podemos utilizar todos, pero claro, los resguardos que tenemos que tener también al momento de ya concretado esto. Yo pienso que el tema de la seguridad es relevante, debería estar incorporado dentro del modelo de operación que se va a implementar, pero en cuanto al número de personas involucradas son las menos. Hay tecnologías para sensorizar los sistemas y que deberían poder identificar cuando alguien está cometiendo un delito. Lo que pasa es que acá dejamos las cosas instaladas y esperamos que la gente la cuide. Culturalmente hay de todo en este sistema y hay gente que no lo va a hacer. Y ahí tenemos que tener sistemas remotos de sensorización para identificar eventualmente cuando un problema. Yo quisiera relevar otro tema que tú mencionaste, tangencialmente, y es uno conecta el Parque Ecuador con el Parque Cerro Caracol vía un teleférico. Tenemos una vía Víctor Lamas. Víctor Lamas es una vía de alta velocidad. O sea, cuando, y sin semáforo. Bueno, cuando él mismo decidió invertir en el Parque Ecuador, hacerlo accesible, que lo hizo, pero también mejoró el Parque Cerro Caracol con la misma lógica. Yo creo que hay una parte olvidada que es cómo le bajo el estándar a Víctor Lamas para que efectivamente sea una vía para paso peatonal y que no sea una vía peligrosa para el usuario. O sea, si lo quieres cruzar, tienes que un poco descansar en la buena voluntad. En la voluntad de los conductores que pasan por allí, porque para la gente es una vía rápida. Sí. Ahora, eso implica, y lo tiene que ver el servicio seguramente con el municipio, cambiar el estándar de esa vía tal que no sea una vía rápida. O sea, si usted quiere llegar de Chihuayante o de Hualqui a Concepción, use Chacabuco, que hay que invertir dinero allí para mejorar su diseño en semaforización, tal que sea la adecuada, y dejar Víctor Lamas como una vía para la comunidad, de fácil cruce. No digo cerrarla, pero hay bastantes métodos de diseño, de cambiar la geometría en planta, más curva, un poquito más amigable. Y es una oportunidad porque tú potencias la parte baja del cerro con la parte alta. Me acordé 10 años atrás, puede ser, cuando se cortaba Cayo Higgins los domingos. Sí, porque es el Biobío reciclovía. Sí. Que puede generar una instancia quizás los domingos, que uno entiende que hay menos flujo y que las personas probablemente van a querer ir a visitar también el teleférico y que uno espera que haya más movimiento. Pero eso tiene que ver lo que yo decía antes, la mirada integral. O sea, no es colocar el teleférico por sí, es cómo lo conecto con los servicios en la parte alta del cerro, qué pasa en la parte baja, fines de semana, ¿cuántos son al año? 54, ok, pero se tiene que financiar el teleférico. Entonces no basta con eso y por eso viene el tema de mirar un poquito más de lejos y ver la parte turística. Pero yo vuelvo al tema de que requerimos intervenir Víctor Lamas para asegurarnos que una vía efectivamente que permita a la comunidad usar el Parque Ecuador, usar el Cerro Caracol y efectivamente mejorar la calidad de vida. Según lo que tú ves y tu conocimiento, la ciudad del Gran Concepción está pensada para los vehículos, está pensada para, no sé, el transporte público. ¿Cómo has visto ese cambio también? Porque muchas veces hablamos de estas ciudades de 15 minutos, caminables, pensadas en el peatón. Pero claro, uno como peatón, al final todos somos peatones en algún momento, si no todos nos movemos en vehículos 100%, pero uno como peatón dice, chuta, la ciudad está creada para los vehículos, como que no piensan mucho en uno. El del vehículo dice, oye, están todos modificando para el peatón, el motociclista, oye, el ciclista. Claro, todo desde la vereda, pero de acuerdo a la estadística, de acuerdo a cómo está en estos momentos la ciudad, ¿en quién está pensada en estos momentos? A ver, por historia las ciudades fueron pensadas para automóviles. Pero eso fue a partir del 1900 y algo, ¿no? Con la llegada del automóvil como una forma de independencia. Lo que iba pasando ahora, y de hecho pasa en el Gran Concepción en este momento, es que hace poco salió la noticia de que estaban los diseños para los corredores exclusivos hacia Talcahuano, hacia Lota Coronel. Y eso implica que hay un cambio de mirada. Está la ley de uso del espacio público, la ley de convivencia vial, que reconoce a diferentes usuarios en el espacio público. Peatones, ciclistas, transporte público, automóviles. Y en realidad, si uno piensa en el uso del espacio, que es un espacio limitado, mientras más masivo sea el transporte que uso, más eficiente el uso de ese espacio, en uso de espacio como tal, como en costos para el sistema. Y ahí lo que nuestros amigos automovilistas tienen que reconocer es que hay un costo que tienen que pagar, directo e indirectamente. Y primero que nada es cambiando la prioridad del uso de ese espacio que es limitado. Reconozcamos que hay diferentes modos,
con diferentes usos, unos más deseables, sobre todo aquellos que son más eficientes en diferentes términos, y tendremos que reconocer, y aquí viene el tema que un poco se amarra con los teleféricos en Talcahuano, es que requerimos un transporte público de calidad. O sea, si yo quiero que la gente se cambie el transporte público, no le puedo ofrecer una micro ponte que no sea accesible, una micro pequeña con mala ventilación, donde la gente va sin nada dentro de ella. Tengo que cambiar el estándar, y tenemos que reconocer que ese es más caro y hay que pagar por ello. O sea, cuando la gente toma como ejemplo, dice Europa pasa no sé qué, no sé cuánto es lo que se invierte allí en transporte público? ¿Y cuánto tiempo han venido trabajando en eso? Además, también? si la cosa no se hace de un día para otro, y sobre todo en nuestro sistema público o de relación de proyectos que es un poquito largo, entonces toma su tiempo, pero yo creo que están las señales dadas para visibilizar los diferentes modos y compartir un espacio que es limitado entre todos. Hay que mejorar las veredas. Aquí tenemos un conflicto con la gente de parques y jardines, ¿no? Ellos tienden a plantar árboles que están fuera de contexto. Nuestros liquidámbar, que son muy bonitos en la avenida Chacabuco, destruyen las veredas. Claro, ahora han reparado las veredas y los liquidámbar siguen ahí, van a seguir creciendo con el riego para los edificios, para las personas. Es cíclico eso. Y eso hay que abordarlo en algún momento. Me acuerdo que alguna vez planteamos que en cierto sector, una cuadra completa, sacar liquidámbar para plantar nativos. Y dijeron, no, es que es el símbolo de la ciudad, no sé quién decidió aquello. Son bonitos, no digo que no, pero para un parque se ven bien. Pero en un área de circulación peatonal donde la raíz rompe la vereda y eso genera accidentes y genera exclusión social, son un problema. Y donde la sociedad, bueno, hablamos este lunes dedicado a la salud, la baja natalidad, una población que está envejeciendo. Porque claro, uno dice, chuta, más accesible para todas las personas de movilidad reducida, personas mayores, y uno dice, ya, pero se mueven quizás más en vehículos, pero ¿qué pasa con esos traslados cortos? Si yo quiero privilegiar el vivir en comunidad, requiero asegurarme que el espacio público en las comunidades sea de uso universal, y eso nos cuesta que pase, harto. Y esperemos que pase pronto. Debería cambiar. Bueno, cambios de paradigma que cuestan a veces tiempo, sudor y lágrimas, como se dice. Alejandro, siempre un gusto que nos pueda acompañar, nos estamos viendo prontamente. Muchas gracias.